Sí, poco a poco. Y con el hermano Tony, hermanos, vamos a seguir estudiando acerca del servicio, hablando de la carta de los Filipenses. Y yo voy a seguir alternando un poco de las cosas. Y ahora vamos a leer, para empezar, Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Y puse como título a este sermón, Imitando a los hermanos. Imitando a los hermanos. Puedes pedir la ayuda de la hermana Lupita Mati y leerla junto con ella. Amén, hermanos. Amén. Dice su palabra. Pero recuerden o recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros, para ustedes mismos, una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Amén. Voy a volver a leerlo, hermanos, porque quisiera que todos seamos ayudados hoy por el Espíritu Santo para comprender lo que este texto dice. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Probablemente la traducción que tú tengas diga un tanto distinto a la que yo uso en este texto. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, ve nada más, un espectáculo público en oprobios y en aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35. Es increíble si analizan lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Es impresionante. Está diciendo que los hebreos de este capítulo, hermanos, a quien va dirigida esta carta, ganan un derecho por sobre todos nosotros. Es decir, ellos están en una postura para que les imitemos. Ellos, hermanos, nos están mostrando cómo es un verdadero cristianismo de amor y sacrificio. Normalmente, ¿cuáles son tus luchas o cuáles son tus pruebas? Económicas, maritales y por pecado. Porque nos aferramos al pecado, porque queremos hacer lo que queremos hacer, porque somos necios, somos rebeldes. Esas son nuestras luchas. Pero la Escritura dice de estos hermanos tan hermosos, hermanos, tan amados por Dios, tan valientes, tan responsables, que dice que ellos pasaron por muchos padecimientos. Y dice, por una parte eran hechos un espectáculo público. Imagina eso. Eran hechos un espectáculo público, es decir, ellos eran entregados a muerte, no únicamente con una muerte natural, sino que estos cristianos eran entregados a muerte con una muerte pública, vergonzosa, puestos como antorchas, echados a leones, jalados con alguna carreta, cortados en pedacitos. Imagina, esas eran sus luchas y sus pruebas. Ellos obviamente se habían despojado del yo y habían decidido seguir a Cristo con toda su vida. Cuando escuches la frase seguir a Cristo, no es como algunos que creen que estando sin Cristo pueden seguirlo. Es decir, yo no puedo llegar con un católico romano y decirle sigue a Cristo y él lo va a seguir. Eso es imposible. Me refiero a los creyentes, a ustedes que ya han escuchado el Evangelio. Ellos se abandonan a sí mismos y se entregan para ser afligidos, probados al extremo,
se entregan también, dice el texto, si te das cuenta, el versículo 32 al 35 es impresionante. Dice, por otra parte son compañeros de los que eran tratados así, es decir, o eran tremendamente violentados, o ellos iban con los que eran violentados a servirles. Dice, porque tienen compasión de los prisioneros y aceptan con gozo el despojo de vuestros bienes. Si tú en ese entonces decidías ayudar a un hermano en Cristo que estaba encarcelado, la misma guardia, la policía en ese entonces, si le podemos llamar así, iba a quitar tus bienes. Moy, si tú vas a ir a ayudar a aquellos que están encarcelados por Cristo, olvídate de tu casa, de tus caballos, de tus pertenencias, de todo. Te vas a quedar en la calle. Y estos hermanos aceptaban eso por amor al Señor. Y el escritor de Hebreos, que yo lo puedo poner como el mismo Jesucristo, les está diciendo, recuerden ustedes, en otro tiempo se entregaron y fueron tratados como peor, como si fueran delincuentes, aunque eran cristianos. Ustedes han tenido compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus cosas. Es decir, todo lo contrario, los cristianos de hoy en día que están tratando de acumular y tener, y su preocupación máxima es el dinero. Porque si hay dinero, el matrimonio está feliz. Si no hay dinero, no hay felicidad. No hay felicidad. Ellos son capaces de, por hermanos, dejar sus dineros. Aquí no estamos hablando de dejar dinero en la iglesia, ofrendar, que es necesario también hacerlo, sino estamos hablando no de dinero únicamente, sino de despojarte de tus bienes por ayudar a otros creyentes. Es como si la autoridad aquí religiosa, que es un lugar, hermanos, como saben, que está subyugado, está esclavizado al catolicismo romano, y los líderes de la iglesia los tienen esclavos. Imagínate que el Señor permite que la persecución severa comenzara otra vez, y que de pronto estos líderes dicen, todos los que sean cristianos les vamos a quitar sus casas y háganle como quieran. Y tú sabes que la Iglesia Católica Romana está coludida con el gobierno. Tú sabes que ellos cierran la calle aquí y no pasa nada, hermanos, pero si la cerramos nosotros, ¿cómo nos irán? Imagina qué sucede si te dicen, y si tú dices que eres cristiano y tú ayudas a los cristianos, vamos a quitarte todo lo que tienes. ¿Y sabes qué? Te vamos a meter a la cárcel. Imagina llegar a ese grado. Estos hermanos están viviendo esa lucha, esa película de acción, pero en realidad están haciendo cosas buenas, son buenas personas, ayudan a la gente, se entregan a la adoración, aborrecen el pecado, aunque tienen deseo de hacerlo, lo aborrecen, luchan contra ellos, caminan en perfecta obediencia, van y visitan cárceles, viudas, huérfanos de cristianos. No estamos hablando que visitaban cárcel como hoy vamos a la cárcel a predicar y en perfecta paz entramos y salimos. No, el ir a visitar en ese entonces a un encarcelado era morir o quedarte sin nada. Y estos hermanos lo están haciendo. Dice aquí adelante, por tanto, no desechen su confianza. No desechen su esperanza en Cristo, la cual tiene gran recompensa. Termina diciendo el versículo 35. Por eso decimos que estos cristianos ganan el derecho de ser imitados. Ya no es imitar a tal hermano predicador o al evangelista de la calle, o decir, ay, el hermano, mira cómo predica en la calle. Eso es nada. Porque todavía nosotros que vamos a predicar a los hospitales y todo, lo hacemos con liberalidad porque no estamos siendo perseguidos con un cuchillo para matarnos. Es muy probable que algunos de nosotros que predicamos, cual sea el evangelista o pastor que predique en la calle, o hermano, si hay una navaja encima, quién sabe si se siguen predicando. Pero estos hermanos sí lo hacían, hermanos. Ellos nos enseñan acerca del amor y del sacrificio verdadero. Y me gusta mucho hablar de esto. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que poco tiempo después de que ellos se convirtieron a Cristo, la mayoría comienza a ser encarcelado. Comienzan a matar a los hombres que predicaban. Obviamente hay abuso de las mujeres, hay muertes de niños y matan a diestra y siniestra. Muchos historiadores contemporáneos de los apóstoles, qué belleza. Hay historiadores que no están sus escritos en la Biblia, pero son fieles a lo que escribieron como historia. Ellos vieron a los apóstoles trabajar y dan testimonio que aún niños
que enviaban encubiertos a llevar el evangelio, cartas o noticias a otro lugar, eran destazados. Entonces nada más regresaban ya, algunos a la noticia: mataron al niño fulano, mataron a nuestro hermanito pequeño, no llegó a entregar la carta porque lo descuartizaron, lo descubrieron. Ese era el tipo de aflicción, hermanos. Y vivían en un mundo igual al nuestro, es el mismo, eso ya había pasado el diluvio. Gente como nosotros, con amor a nuestros hijos, con amor a su casa, con amor a sus pertenencias, comienzan a ver la gloria de Cristo. Ven trabajar a los apóstoles, ven cómo la iglesia está creciendo, están viendo que otros hermanos están siendo perseguidos y en lugar de callarse están predicando el evangelio en todos los lugares. Y la iglesia, en lugar de extinguirse, está creciendo cuando los matan. Entonces ellos se ponen a pensar, por gracia de Dios y el Espíritu Santo obrando en ellos, y dicen: no es posible que en lugar de que los hermanos se callen porque los están persiguiendo para matarlos, ellos están hablando más, y a donde quiera que van hay convertidos. Estaban siendo cristianos bajo persecución, hermanos. Nosotros no. Nosotros no somos esta clase de cristianos y no tenemos esta persecución. Y lo que puede entristecernos o llevarnos a un lugar a pensar es: si ahora no somos los cristianos que el Señor dice que debemos de ser, ¿qué sería si hubiera persecución? ¿Daríamos testimonio de Cristo? Yo y mi familia somos cristianos y no me importa lo que vayas a hacerme, hijo del diablo. O mejor, no digas nada, cállate, escóndete. Vamos a hacer nuestro culto a escondidas, cuando el Señor dice que pongamos la luz en la parte alta, para que pueda iluminar, para que los demás puedan ver. Estos hermanos son dignos. Si tú te preguntas si algunos hombres pueden ser dignos de ser imitados, recuerda el estudio que tuvimos el jueves, cuando vine. Digno de ser imitado, el apóstol Pablo. Digno de ser imitado, Pedro, Juan, Esteban. Dignos de ser imitado, todos los hombres que están recibiendo esta carta, que no conocemos cómo se llaman. Dignos de ser imitados, imitando a los hermanos. Hermanos, otros que ya tenían la fe en Cristo, ellos eran obligados a tomar decisiones como ocultarse en una cueva, por ejemplo, o irse a algún monte escondido allá, con todos los peligros que esto conlleva: culebras, ¿cómo se llama? Felinos ahí, hermanos, que comen carne, insectos. Tenían su casa, tenían sus posesiones, tenían familia, papá, mamá, hijos, esposa, pero ellos por Cristo deciden arriesgar todo e irse a seguir. Ellos se congregaban en cuevas, escúchame bien. ¿Sabes en dónde más? En catacumbas. ¿Y sabes cómo era una catacumba? No creas que los cuerpos de los muertos eran tratados y momificados, o sacaban sus órganos y les inyectaban esa sustancia que hoy inyectan, no sé cómo se llama, pero hace que no huelan los cuerpos, los secan por dentro, les sacan todo para que no se descompongan tan rápido. No, estas catacumbas aventaban los cuerpos como basura en lugares de sobrecupo, y los cristianos se congregaban ahí en un lugar que olía a muerte, que había moscas, que había gusanos, y en catacumbas estaban congregados por amor a Cristo, y eran despojados de todo y prácticamente decían: hemos perdido todo por Cristo. Y es sorprendente, hermanos, porque qué tanta bendición nosotros tenemos, qué tantos privilegios tenemos como cristianos. Mira que estamos hablando aquí con un micrófono en un pueblo que no ama a Cristo como Señor y Rey. ¿Y quién viene a matarnos? ¿O quién nos persigue? ¿O quién te tacha de loco y te está persiguiendo como una cacería de brujas, como en los años de la Inquisición, por ejemplo, que esta es una zona de eso también? ¿Quién? Nadie. ¿Y cuál es mi persecución? Yo mismo, mi señorío y mi pecado, mi arrogancia, mi orgullo, mi soberbia, el no someterme a la palabra de Dios, ignorar las enseñanzas que domingo a domingo, jueves a jueves el Señor nos puede dar. Y es peligroso porque Dios en su misericordia nos está dando permiso, por su inmensa providencia, de que no padezcamos nada por Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? No estamos padeciendo nada por Cristo. Nada. Como estos hermanos. Pero por otro lado también, más allá de la exhortación, esto me da ánimo. Porque seriamente no podríamos decir que estos hermanos eran unos superhombres, sino lo único que ellos tenían era confianza en su Salvador.
Y esa confianza los llevaba a recibir una gracia que sobrepasaba completamente su mente. Y ellos podían servir de esa manera. O sea, no podríamos decir, gloria a los hermanos. Gloria a Dios que les dio lo prometido a los hermanos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y el Señor les proveyó lo necesario para soportar estas aflicciones. Estos hermanos y hermanas estaban en prisión. Estos hermanos y hermanas ponían en riesgo sus vidas. Escucha, sus vidas. Sus bienes materiales ya no contaban. Sus vidas, las de sus hijos. Hermanos, imaginen un momento ver que se llevan a tus hijitos para martirizarlos, para amedrentarte y decirte, sigue siendo cristiano y te toca a ti. Imagínate tener la impotencia de no poder luchar con un poderoso régimen político, religioso, que no podemos hacer nada, hermanos. Que aparte el Señor nos manda a no defendernos. Escucha, el Señor nos manda a no defendernos. Estos hermanos, es muy probable que eran gente fuerte, gente sana, gente que podía pelear, pero el Señor les dijo, te van a pegar aquí, tú pon la otra. Te van a maldecir y tú bendícelos. Es algo muy serio, hermanos. Es algo que nos debe de llevar a recapacitar porque no hace mucho tiempo de esto. No hace mucho tiempo de esto. Y aún sigue siendo en muchos lugares del mundo hermanos que se han entregado por completo. Tenemos una libertad tan hermosa nosotros, hermanos, para hacer y deshacer en Cristo Jesús. Para poder dar testimonio, para tener familias sólidas en Cristo y estar asegurados que en realidad somos reconocidos en el reino de los cielos por la gracia de Dios. Estos hermanos, en lugar de escoger darse placer a ellos mismos y darse su gusto y seguir viviendo como ellos querían y merecían tal vez vivir, estos hermanos eligieron el camino del amor, el camino del sacrificio y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Es sorprendente. No te imagines que eran vagabundos, sin casa, sin trabajo, que dijeron, pues no tenemos otra cosa mejor que hacer, vamos a seguir ese Jesús. Y a ver qué pasa, ¿no, hermanos? Eran gente de trabajo, en su mayoría personas bien, familias numerosas, bonitos, que estaban arraigados a la palabra y crecían en ello y de pronto fueron prosperados en una temporada, pero de pronto todo cambió y se tornó oscuro. Así como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo hemos experimentado ya aquí, hemos vivido eso. Silvia, Alberto, ustedes también que les aman. De todo está bien. Cambió todo con un diagnóstico de enfermedad, un cáncer. Cambio por completo. ¿Sigues siendo cristiano? ¿Sigues creyendo en tu Señor aunque no haya una sanidad? ¿Sigues creyendo en tu Señor aunque haya pobreza? ¿Sigues creyendo en tu Señor aunque te quedes ciego? Aunque muera un hijo, aunque muera un padre, un esposo, una esposa. ¿Seguiríamos siendo cristianos si nos comienzan a perseguir para matarnos? ¿Si nos empiezan a encarcelar uno a uno? ¿Seguiríamos, hermanos? Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿De dónde sale la valentía? A través de la confianza en quién está llamándome a sufrir. No es un hombre, no es un político, no es un presidente, hermanos. Es el mismo Dios Todopoderoso, el que dice, toma tu cruz y sígueme. Tenemos dos opciones. O pagar las consecuencias tomando nuestra cruz y siguiéndolo, o pagar las consecuencias eternas de no tomar mi cruz y seguirlo. Estos hermanos aceptaron eso. Estos hermanos aceptaron pobreza, prisiones, probablemente un poco de hambre, aunque sé que la oración de Jesús, danos el pan de cada día, siempre llegaba de una u otra manera el alimento, hermanos, pero aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Ahora, hermanos, ¿qué podría pensar la gente de esas personas? ¿Son ganadores o son perdedores? Perdedores. La gente diría, perdedores, mira nada más, ¿y tu Dios en dónde te dejó? Y mira nada más, ¿en dónde está tu Dios? ¿No tienes dinero? Y mírate, órale a tu Dios para que sanes. ¿O dónde está tu Dios? ¿No te escucha o qué? Porque para la gente, la persona que tiene éxito y es bendecida es la persona rica o que tiene dinero.
La persona que está sana, la persona que tiene una familia completa, un trabajo, son bendecidos. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase de un incrédulo hijo del diablo diciendo, no, es muy bendecido allá don Octavio, tiene un ranchote y tiene camionetas y tiene una esposa bien guapa y tiene mucho dinero, es bien bendecido? Porque confunden esta prosperidad temporal con una prosperidad eterna. Estos hermanos fueron vistos como perdedores, pero en realidad, hermanos, ellos eran los más grandes ganadores. Los más grandes ganadores. Mira que dice Romanos capítulo 8. Saben que esa carta me gusta mucho. Romanos capítulo 8, versículo 18. Esto es importante porque ¿cuántas veces no escuchamos amén y aleluya y gloria a Dios, pero sin pagar el precio? Dice, versículo 17 del capítulo 8, y si hijos, también herederos. Escucha, y si en realidad eres hijo, eres heredero. ¿Heredero de qué o de quién? Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y cuando hablamos de un habla de alguien que está jugando el papel de socio, como un cónyuge, o como un coacreditado, o como un colaborador. ¿Ok? Coheredero con Cristo. ¿De qué es dueño Cristo, hermanos? De todo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Y quiero decirte que para que no nos asustemos, que el padecimiento no necesariamente tiene que ser como el de los hebreos, porque aunque lo dudemos, este padecimiento no habla de pérdida sino de ganancia, y Dios no les da este privilegio a todos. Si algunos nos preguntamos, oye, el hermano, ¿cómo se atreve a ir a predicar ahí con los mar salvatruchas? ¿O cómo les predica a los que traen el ojo cargando aquí un cuchillo en la otra mano? ¿Cómo? ¡Qué valiente! No, hermanos, es que vamos a predicar porque sabemos que morir como mártir es un privilegio y Dios no se lo va a dar a todos. Entonces, en cierta manera somos un tanto cobardes. Sabemos que no nos va a pasar nada, porque si nos pasa haciendo las cosas de Dios, somos grandemente honrados por Él, y eso es un privilegio. A lo que yo me refiero, hermanos, aquí es que estos hombres de Dios, entregados por completo, estuvieron dispuestos a dar todo. Yo me hago una pregunta y te hago una pregunta a ti. ¿A qué tú has sido capaz de dar por Cristo? ¿Cuántas cosas se te ha revelado en la Escritura que sabes que tienes que dejar o hacer y no lo haces por Cristo? ¿Acaso se te ha pedido un hijo? ¿Acaso se te ha pedido tu casa? ¿Acaso se te ha pedido a tu esposo, a tu esposa, un hermano? ¿Acaso se te han pedido tus ojos, tus piernas, tu salud? No. Lo que se nos ha pedido es una vida santa. Eso es lo que se nos ha pedido, hermanos. Y aún con eso, en ocasiones, no hablo de la iglesia de Capilla únicamente, hablo de todas las iglesias. Aún eso se nos hace difícil. Una vida santa, hermanos. Una vida santa. Dice el motivador enorme, Primera de Juan capítulo 1. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan, con una desesperanza que yo hoy puedo entender por gracia de Dios. ¿Qué es lo que estos hermanitos de hebreos tenían en mente? Lo que el mismo apóstol Juan está diciendo aquí con desesperanza extrema. Dice Primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, y ahí me recuerda Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Juan 1, versículo 14. Y el verbo se encarnó. Jesús es el verbo. Y dice el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que tocamos. Y Juan, vaya que sabía que es eso, porque se recostó en el pecho y lo tocaba, escuchó su corazón latir, hermanos. Y este hombre de fe es el que está dando el testimonio.
Dice, porque la vida, que te hablo, que oí, que escuché, que toqué, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. Es un anciano que está diciendo, entiéndanme, no es mentira, es realidad. Entiendan que lo oímos, lo vimos, lo tocamos, lo vimos resucitar y lo vimos ir al cielo. No jueguen, esto es verdad, es lo que dice el apóstol Juan, hermanos. Un anciano temeroso de Dios, el que se autodenomina el discípulo amado. Por eso estos hermanos tienen esta mentalidad. La mayoría de ellos, hebreos, no tuvieron el privilegio de Juan, de estar con Jesús, pero creyeron lo que Juan decía. ¿Por qué creían lo que Juan decía? Porque Juan decía algo que presenció, algo que vio. Es la historia de un anciano. Cuando nos sentábamos de pequeños a escuchar al abuelito contar una historia de cuando una mujer caballo se le apareció. Eso era su borrachera, su imaginación. En este caso se nos está contando acerca del verbo, la vida, hermanos, del Dios encarnado. Y dice, lo vimos, no se preocupen, es verdad, no es broma, lo vi, lo toqué, lo vi morir y cumplió la escritura, lo vi resucitado y lo vi ascendiendo a los cielos, y él dijo que vendría pronto. Y esto es lo que los hermanos hebreos están aquí, hermanos, manifestando. Ellos no fueron perdedores, sino al contrario, entendieron lo que la escritura dice y creyeron. No perdieron bienes materiales, hermanos, en realidad, porque a fin de cuentas todas las cosas son pérdidas un día. Todo lo que tenemos ahora, todo lo que abrazamos, todo lo que cuidamos, algún día la polilla lo comerá, hermanos, o el moho. Ellos ganaron todo, por eso aceptaron con gozo todo lo que perdieron, con gozo. Número 1, ellos se niegan a sí mismos, y esto es un llamamiento que Jesús nos hace. Niégate a ti mismo. ¿A qué nivel, Señor, quieres que me niegue? Llega a decir, el que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hermano, que a mí, no es digno de mí. A ese nivel, a ese nivel. No porque no quiere que amemos a los demás, sino porque quiere que lo amemos más a Él que a todos los demás, que a todo y a todos, que a todo y a todos. Se niegan a sí mismo, y por otro lado, hermanos, ellos no eligieron el camino del gozo de este mundo. Ellos no eligieron darse gusto a ellos, sino eligieron sufrir para tener un gozo eterno. Es como un inversionista. Dice, voy a invertir, me voy a quedar un poco apretado, pero voy a invertir en algo que sé que va a dar fruto. No voy a invertir mi tiempo en nada más que en el Señor. En esta ocasión es así, hermanos. Invertir en Dios. Voy a invertir en mi santidad como padre, para que mis hijos vean que Jesucristo es verdad. Voy a invertir en mi santidad toda mi vida, para que mi hija, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, la gente que me rodea, diga, esta es una mujer de Dios. Voy a invertir mi vida como joven y voy a aprovechar mis años para que vean que Cristo vive y que existe. Y a través de mí muchos sean alcanzados. Y es así, hermanos. La gente que veía a estos hombres como a todos los mártires a lo largo de la historia, la gente que es iluminada por gracia de Dios, los veía y decían, ¿cómo esas doncellas están levantando sus manos y cantando alabanzas hermosas sin que la voz le tiemble? Hermosos cantos a punto de ser devoradas por leones. Debe de ser verdad en lo que ellos creen. Debe de ser verdad en lo que ellas están creyendo y cantando. No los abandonaron, están muriendo por su causa. Es impresionante, hermanos. Y es muy evidente, estos hombres, estos cristianos, se vieron motivados por amor a Cristo a ejercer el ministerio de la prisión. Y cuando digo prisión, no únicamente de cárcel, sino estar encarcelados en un mundo al cual ellos ya no pertenecían, hermanos, como tú y yo estamos llamados a ser. Estos mismos cristianos, aún en necesidad, tuvieron el deseo de suplir las necesidades del resto de sus hermanos. Esto es increíble también. Hay otra historia similar en 2 de Corintios capítulo 8, ¿no vayan?
del versículo 1 al 9, que habla de los macedonios. Los macedonios estaban en necesidad económica, pero en cuanto tuvieron la oportunidad, ayudaron a la obra. Iban y ayudaban y se entregaban para suplir las necesidades de los demás, pobres por Cristo. Entonces el gozo de ellos, hermanos, se desbordó en forma de amor. No únicamente aleluya, amén, gloria a Dios, sí, una alabanza bonita, no. Se manifestaba que en realidad amaban al Señor. Se podía ver, se percibía en su manera de vivir. Y esto me gusta mucho, hermanos. Aunque nos exhorten sobremanera, me gusta mucho, porque si ellos lo lograron hacer en esta clase de vida llena de padecimientos, ni modo que tú y yo en Cristo Jesús no lo podamos hacer en esta vida tan cómoda que tenemos, hermanos. Si ellos lo lograron bajo el filo de la espada, que tú y yo no podamos lograrlo bajo la misericordia que Dios tiene con nosotros. En Cristo solamente. Vieron sus vidas ellos y dijeron como el Salmo 63:3. ¿Quieren leerlo? Salmo 63:3. La misericordia de Dios es mejor que la vida. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Ellos se vieron a sí mismos, vieron sus posesiones, sus carretas, sus caballos, su casa, su esposa, sus hijos, y dijeron: tu misericordia, Señor, es para siempre. Ellos no. Tú sabes que tu mayor posesión algún día va a dejar de ser tu mayor posesión. Ellos vieron sus cosas y dijeron: yo no voy a negar a Cristo. ¿Recuerdan ese canto? La hermana Trin lo canta, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Es para cristianos. Es para cristianos que están detenidos sin seguirlo. Y dicen: hoy decido seguirlo. Es decir, estoy enseñando que acaso el cristiano puede decidir por Cristo. Claro que sí. Puede decidir orar, puede decidir leer, puede decidir clamar, puede decidir cambiar su manera de hablar, de vestirse, de actuar, de hacer todo, hermanos. Puedes decidir, porque eres libre en Cristo Jesús para poder hacer lo bueno. Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros tenemos una posesión en el cielo que es mejor y más duradera que cualquiera de nuestros bienes materiales. Cualquiera. Mira, ve a Hebreos otra vez y lee el versículo 34. Hebreos 10:34. Dice, estoy en 11, es buenísimo el capítulo 11 también. Dice 34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gloria a Dios. Dice el versículo 33, el capítulo 11, tengo que leerlo, no puede pasar desapercibido, para exponer un poquito más los sufrimientos. Mira lo que dice: por la fe, está hablando de los hombres de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por Cristo, hermanos, por Cristo. Mas otros, por Cristo, fueron atormentados, no aceptaron el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Es decir, aceptaron el sufrimiento para ser galardonados en el cielo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No vieron a Cristo aquí en la tierra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que
no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, podemos también sufrir por Cristo y gozar, hermanos, y gozar eso. Si tú y yo nos ponemos a pensar como ellos y vemos qué vida tan bendecida tenemos en Cristo Jesús y recordamos que las cosas se pueden poner muy malas, hermanos, muy malas, créemelo, pero si aún mis pequeños pecados, mi negligencia, mi pereza de leer, de estudiar, de orar, de tener temor, ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mis vecinos, con la gente que conozco? No les hablo de Cristo, no soy testimonio, me parezco a ellos. Si nosotros, hermanos, no hacemos nada, al momento que llegara esta persecución que va a llegar porque el Evangelio está creciendo y entre más crezca y se extienda, más oposición va a haber, nosotros vamos a claudicar. Al momento que haya una espada encima, una amenaza de empleo, una amenaza de casa, de tus pertenencias, de cárcel, mejor yo no soy cristiano. ¿Y sabes qué sucede si niegas a Cristo? Nunca fuiste salvo. Entonces nos pueden despojar de todo, de bienes, de mi nombre, del hogar, pueden destruir el cuerpo, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno, dice en una escritura Castillo Fuerte Martín Lutero. Todo nos podría suceder, todo, hermanos, pero absolutamente nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, nada, hermanos, nada. Nosotros no colaboramos en nuestra salvación como tal, hermanos, pero sí colaboramos en nuestra santificación, en nuestro testimonio afuera. Y hoy es un buen día para arrepentirte y empezar de nuevo y cruzar esa línea, hermanos, diciendo: hoy he decidido seguir a Cristo. No le he sido fiel a mi Señor, pero Él es digno que yo le sea fiel. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que podamos imitar, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, amado Señor, que tu Escritura nos habla claramente, Dios bendito, de aquellos amados hermanos que hoy descansan en tu reino. Están ahí, deseosos que tú vengas, Señor, como tu palabra dice, Señor, diciéndote: ¿hasta cuándo, oh Señor, vengarás nuestra sangre? Rey bendito, danos esa gracia que diste a ellos, Señor, día con día, para lograr, Padre amado, lograr lo que queremos dentro de nosotros, darte la gloria en todo. Aborrecer el mundo, Señor, sus pasiones, sus deseos, amado Señor. Aborrecernos aún a nosotros mismos, Señor, nuestra pereza, nuestra negligencia, nuestra falta de fruto, Señor. Ayúdanos, amado Señor. Tú levantas muertos, amado Rey, y aún tú, Señor, de un par de piedras le puedes dar hijos a Abraham. Bendito Rey, que sea tu poder. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y aviva a tu iglesia, Señor, de una vez por todas y para siempre, Dios. Te ruego que traigas a memoria de mis amados aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, aquellas cosas de las cuales, Señor, se tienen que despojar. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Y que les hagas hoy, Señor, una confrontación, y que ellos puedan examinarse y ver a qué están dispuestos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego, creyendo que es tu voluntad, lo cual te agradezco, Señor, que tú, Espíritu Santo, vayas a darnos hoy convicción de pecado, de arrepentimiento y de fe, Señor, y también de salvación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.